Congreso colombiano aprueba la polémica reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que recaudaría más de 4.000 millones de dólares por año. Puede esta iniciativa conseguir la cuadratura del círculo, reactivando la economía y logrando beneficios sociales. Lo analizamos. Mientras el mundo vive fricciones comerciales, desglobalización, populismo y un aumento de la desigualdad, todo parece indicar que la economía global va a tener un mejor desempeño en el año 2020. Pero ¿hay razones realmente para ser optimista? Para ser optimista, digo, o el riesgo, existe riesgo con tanta volatilidad, parece estar a la vuelta de la esquina. Lo discutimos. La economía de Estados Unidos pasa por un buen momento. Además, la reforma tributaria aprobada por la administración del presidente Donald Trump ha hecho que las grandes empresas tengan una gran liquidez. Pero, ¿se están usando los recursos para invertir en innovación? Lo conversamos. Es la tendencia del momento en la que se resalta la exclusividad de los vehículos que se estacionan. Son las cocheras de lujo. Conozcan más en nuestra división de CNN, Dinero Automotriz. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. El Congreso colombiano aprueba la polémica reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, que recaudaría más de 4.000 millones de dólares para el año 2020. ¿Puede esta iniciativa conseguir la cuadratura del círculo, reactivando la economía y también logrando beneficios sociales importantes? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, que nos acompaña desde Bogotá. Señor McMaster, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, ha dicho en una serie de artículos en el periódico El Espectador que reducir la tributación a las grandes empresas no necesariamente garantiza el aumento del empleo y que cuando se lleva a cabo una reforma de esta naturaleza, el hueco fiscal debe llenarse también con otros impuestos. ¿Lo deja a usted satisfecho esta reforma? Lo primero que yo diría es que esta reforma es en realidad el reemplazo de la reforma que habíamos aprobado el año pasado y que fue de alguna forma declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Es básicamente el mismo paquete que le permitió a Colombia crecer el 3.3%, mientras América Latina crece el 0.5%. Lo único nuevo que realmente trae es un paquete social que incluye algunos beneficios especiales, uno de ellos destinado justamente a generar empleo entre los más jóvenes. De manera que yo diría que la reforma ya la conocemos, ya sabemos cómo funciona, produjo crecimiento este año, pero además tiene el paquete social que es muy importante. Sin embargo, se dio en medio de toda esta discusión de las protestas de toda América Latina, lo cual sin duda la volvió polémica, como usted lo ha mencionado. Sin lugar a dudas, en teoría, esta reforma apunta al crecimiento y apuesta a generar empleo juvenil, usted lo decía, disminuye también la carga fiscal a las pymes, apunta a mejorar la situación social de los jubilados. Pero ¿no es incompleta esta reforma de cara a las demandas sociales que pide una parte no menos importante del país? No, yo diría que está bien orientada. Los países latinoamericanos, además, en general, tienen una carga muy fuerte hacia las empresas. Y en el caso de Colombia, la carga ha sido, además, verdaderamente irracional. Hemos llegado a niveles que ubicamos en cerca del 71%, mientras un país como Perú, por ejemplo, tiene un dato del 35% en términos de la carga total tributaria. A Colombia le conviene tener más empresas, le conviene tener más actividad empresarial, más actividad de emprendimiento. Solo así vamos a lograr generar mayor empleo. Sin duda, el objetivo número uno tiene que ser generar empleo.
nos preguntamos, ¿cómo se genera empleo? Sin duda, si tenemos empresas que están atraídas y que están interesadas en invertir en nuestro país. Yo diría que el problema realmente, y esa cuadratura del círculo que usted menciona, se refiere más bien al tiempo. ¿Qué tanto nos vamos a demorar o qué tanto se va a demorar esta reforma en generar más empleo formal, que es el que genera más ingresos para la población? Yo diría que sin duda alguna ahí tenemos que tener un poco de paciencia, algunos meses, mientras reacciona la economía. Ahora, ¿cómo se le pide precisamente paciencia al ciudadano de a pie, que es el que está protestando precisamente por mejores empleos y evidentemente una calidad de vida? Y se lo pregunto cuando vemos que este fenómeno de la falta de paciencia por parte, digamos, del ciudadano común y corriente frente al divorcio de la economía global y las democracias es un fenómeno global. Claro, y yo diría que tiene toda la razón el ciudadano y tiene toda la razón la familia que en un momento dado no tiene trabajo. Sin embargo, el trabajo no se crea de un día para otro. La reducción de la pobreza tampoco se logra por una ley o por un decreto. Uno en realidad la equidad la construye con mucho trabajo. Tiene toda la razón. Por eso nos va a tocar trabajar mucho y nos va a tocar trabajar además quizá con medidas temporales. Nos va a tocar generar empleos temporales o empleos que temporalmente alivien la carga para esas familias. Pero sí, es una de las grandes, sin duda, o uno de los grandes desafíos de las economías, porque muchos de los resultados económicos se toman tiempo en llegar. Yo diría que en este momento la tarea de Colombia tiene que ser generar empleo formal, luchar contra la corrupción, por supuesto, que es parte de lo que además afortunadamente, digamos, se oye en las calles, y por supuesto está el tema de la equidad. Sin duda, y apunto a ese último punto del tema de la equidad, la reforma tributaria que aprobó el gobierno y una inminente reforma laboral aparentemente no serían del gusto de una parte de la clase media, una parte del país que clama para que justamente se reduzca la desigualdad. ¿Cuán importante es que Colombia logre un pacto social para justamente evitar una crisis quizás similar a la chilena? Sí, yo diría que es muy importante y nosotros hemos hecho un llamado por ello. Incluso alguna vez me tocó a mí trabajar al frente justamente de esas políticas de equidad en Colombia. Y fíjese usted, el índice de desarrollo humano que acaba de publicar Banco Mundial indica que Colombia subió 12 puntos. ¿Es esto suficiente? No lo es. En realidad los retos de América Latina relacionados con la equidad son gigantescos y en eso el mundo nos lleva mucha ventaja, especialmente por supuesto Europa, Estados Unidos, los países nórdicos. Ahí tenemos que trabajar en eso. Yo diría que ese pacto social del cual usted habla, que incluirá por supuesto aceptar todos los desafíos que tenemos por delante, pero también todas las tareas y responsabilidades que todos tenemos por delante, le ayudaría mucho a Colombia y sería, digamos, yo creo que de gran ayuda o de gran ayuda en el trámite que hay que realizar en una sociedad compleja como son las sociedades latinoamericanas. Para terminar, ¿cuán complicada es a su juicio la situación política del presidente Iván Duque de cara al malestar social, de cara, digamos, al futuro del término de su mandato, de la democracia colombiana, de la estabilidad que un país necesita justamente para generar crecimiento? Yo le diría que el trámite que justo se acaba de dar esta semana alrededor de la reforma tributaria nos da unas buenas luces alrededor del tipo de arreglos políticos que pueden eventualmente conducir a beneficios para toda la población. Nosotros, yo le diría como observadores, como ciudadanos, en realidad no estamos tan interesados solamente en la popularidad de un gobierno o en la popularidad de un presidente. Estamos interesados en que el país pueda tramitar las grandes reformas y las grandes mejoras de la sociedad. Y para eso se necesitan buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo creo que las luces que hemos recibido y las señales que hemos recibido en estas 2 semanas nos indican que efectivamente el gobierno tiene formas de relacionarse y formas de trabajar conjuntamente cuando se trata realmente de objetivos superiores, como fue en este caso, digamos, recuperar la reforma que habíamos tenido el año pasado, que se había caído por razones constitucionales. Y no hay que olvidar a la sociedad civil, que si bien es parte del Parlamento, por supuesto, porque está representada formalmente por él, de alguna manera siente un divorcio con quienes la misma sociedad ha elegido para que los represente. Gracias a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, que nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Y cuando regresemos a CNN Dinero, mientras el mundo vive fricciones comerciales, desglobalización, populismo y un aumento de la desigualdad, todo parece indicar que la economía global va a tener un mejor desempeño en el año 2020. Pero ¿hay razones para ser optimistas? ¿O el riesgo con tanta volatilidad parece estar a la vuelta de la esquina? Lo vamos a discutir con Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para América Latina de la empresa BlackRock. Nos acompaña desde Miami al regresar aquí a CNN Dinero. Mientras
Mientras el mundo vive fricciones comerciales, desglobalización, populismo y un aumento de la desigualdad, todo parece indicar que la economía global tendrá un mejor desempeño en el año 2020. Pero ¿hay razones para ser optimista o el riesgo con tanta volatilidad parece estar a la vuelta de la esquina? Lo discutimos. Para ello hemos invitado a Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para América Latina de la empresa BlackRock. Nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Miami. Axel, gracias por estar en el programa. El crecimiento se estabiliza, según ustedes, especialmente en las grandes economías, sobre todo en el segundo semestre del año 2020, a medida que aumenta la inflación. Y en ese contexto, ¿cuán preocupante es, a su juicio, el aumento de este índice? Bueno, si bien la inflación ha sido un fenómeno que ha estado bastante ausente durante los últimos años, una razón principalmente por el proceso de globalización, también por aspectos tecnológicos, mirando hacia adelante vemos que algunos de estos elementos pueden estar en retirada y sin llegar a niveles de inflación extremadamente altos a nivel global, sí podríamos ver niveles más altos de lo que hemos estado viendo en los últimos años. Ahora bien, por otra parte, según ustedes, dentro de los escenarios a considerar está el riesgo de una desaceleración más profunda. Este eventual escenario se explicaría en caso de que las tensiones comerciales, particularmente las que hemos visto entre China y Estados Unidos, se extiendan. ¿Esto es así? Bueno, de hecho, nuestro escenario central para el 2020 es algo más auspicioso, en el sentido de que, como mencionaba la presentación, vemos un repunte moderado, pero repunte al fin del crecimiento, ello a partir de la inyección de liquidez que han tenido los bancos centrales durante este año. Pero efectivamente hay riesgo de que ese repunte sea de corta duración, si es que los temores, por ejemplo, de guerra comercial vuelvan a aparecer, o también aparezcan nuevas fuentes de preocupación que puedan influir sobre la disposición a tomar riesgo por parte de los inversionistas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de América Latina con bajo crecimiento a la vista, volatilidad política por fenómenos más bien locales de cada país y también una fuerte caída en las exportaciones a nivel global en toda la región? Bueno, la buena noticia es que el frente externo que influye sobre las exportaciones, como mencionaba, estamos ya visualizando un cierto repunte. De hecho, algunos elementos anticipatorios lo vemos en precios de materias primas como el cobre recientemente y una estabilización en el precio del petróleo. Pero también, como señalabas, hay elementos más locales que probablemente van a ser los que preocupen y generen volatilidad. Hemos visto estallidos de inestabilidad social en varias regiones de la región, países de la región, pero asimismo esto convive con países que están mostrando un repunte, particularmente el caso de Brasil. En el caso de México, el muy probable acuerdo de comercio con Estados Unidos también podría llevar a una recuperación del crecimiento en esa parte de la región. Además, en el caso de México, las exportaciones no van a caer tanto en ese caso como en el resto de América Latina. Hablemos de Argentina. ¿Cómo observas Argentina de cara al nuevo gobierno de Alberto Fernández y también, obviamente, de las medidas que está tomando Fernández con este paquete económico que intenta aprobar en el Congreso? Bueno, efectivamente, el paquete de emergencia, como el mismo gobierno lo ha denominado, busca, en primer lugar, recuperar la confianza que genere crecimiento económico. El gobierno ha sido relativamente explícito en poner prioridades. Primero, el crecimiento, con un foco en dar sustento a la situación social de Argentina, que es bastante compleja, y poner detrás de eso lo que sería el cumplimiento de obligaciones. El gran incertidumbre que esta priorización presenta, que sí que efectivamente el crecimiento va a ser lo suficientemente fuerte y rápido para dejar tranquilos a los inversionistas que de alguna manera van a tener que esperar algún tiempo más para haber cumplido sus compromisos. Ahora bien, la necesidad de reestructurar la deuda, como han planteado muchos sectores y el gobierno obviamente que está abierto a estudiar esa posibilidad, ¿la ves como algo factible dentro del primer trimestre del próximo año? Bueno, va a depender de cómo confluyen los distintos factores. Si es que el plan de recuperación de la economía argentina es creíble a ojos de los inversionistas, va a ser un proceso de reestructuración de deuda más llevadero, más fácil de concluir. Si por el contrario se ven propuestas que de alguna manera escapan lo posible, es posible anticipar una discusión
que pueda traer mayor conflicto. Y va a depender mayoritariamente del tipo de confianza que entregue el gobierno con respecto al plan que pretende llevar a cabo. Axel Christensen, jefe de estrategia de inversión para América Latina de BlackRock, gracias por acompañarnos desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Hasta pronto. Y cuando regresemos a CNN Dinero, el gobierno chileno teme que la crisis social afecte de forma irreparable la imagen país. ¿En qué medida deben los inversores preocuparse de que las reformas estructurales y la eventual reforma constitucional o la nueva constitución modifique las reglas del juego, la seguridad jurídica y el dinamismo del país? Lo vamos a conversar de la mano de Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Nos acompaña desde Nueva York cuando regresemos aquí a CNN Dinero. El gobierno chileno teme que la crisis social afecte de forma irreparable la imagen país. ¿En qué medida deben los inversores preocuparse de que las reformas estructurales y un eventual cambio constitucional modifiquen las reglas del juego, la seguridad jurídica y el dinamismo del país? Lo vamos a conversar. Y para ello hemos invitado a Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Nos acompaña en vivo desde Nueva York. Subsecretario Yáñez, gracias por estar en el programa. Fíjese que si yo fuese un empresario extranjero con inversiones en Chile, obviamente estaría preocupado. Y si fuese un inversor con intención de escoger un país latinoamericano, quizá pensaría 2 o 3 veces antes de invertir en Chile en medio de este proceso. ¿Cuál es el argumento que ustedes le están dando a los inversores para justamente tranquilizarlos? Bueno, mucha información, José Manuel, y explicarle en detalle el proceso que se ha dado en las últimas semanas en Chile y también la serie de cambios que el gobierno está pensando y también que los políticos están discutiendo en Chile y que tiene también ciertos límites en el sentido, por ejemplo, de que la hoja de ruta para una nueva constitución establece claramente el respeto a todos los tratados internacionales y eso considera los acuerdos también de protección de inversiones y tratados de libre comercio, que Chile ha ratificado en este tiempo, junto con asegurar, por supuesto, que todas las sentencias judiciales ejecutoriadas se van a respetar, que el país va a permanecer como una democracia. Hay también niveles de acuerdo muy altos, 2/3 para poder aprobar lo que salga y por lo tanto hay ciertas cortapisas en ese sentido también para poder asegurar de que la discusión tenga los incentivos adecuados y poder justamente dar un resultado que representa a la gran mayoría de los chilenos. En el corto plazo, subsecretario Yáñez, hay acuerdo en presupuesto, impuestos, pensiones y también un referéndum sobre cambios constitucionales. Pero el inversor siempre mira a largo plazo, digamos, cómo una nueva constitución podría cambiar la seguridad jurídica, cómo este desorden público sin precedentes va a encontrar un final, digamos, feliz. Cómo el país construye un sistema de inteligencia para que justamente se prevengan los desafíos que existen y que Chile esté básicamente a la altura de un país moderno, sin violar derechos humanos y tampoco derechos civiles. Son desafíos importantes a largo plazo que me imagino muchos inversores le están preguntando a usted en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Sí, son desafíos importantes, pero que ellos entienden también que el país tiene una institucionalidad y que el país está respondiendo justamente ya 2 meses del inicio de esta crisis con muchísima institucionalidad y con las reglas de la democracia. Y por lo tanto, lo que ellos ven también es que es necesaria tener esta discusión, ven que es una discusión que no solamente también se restringe a Chile, sino que tiene un componente global. El tema de la inequidad no es un tema que sea estrictamente chileno y por lo tanto, cuando piensan en el país en el largo plazo, ellos también perciben que este tipo de discusiones vienen causadas, vienen encaminadas y con un sentido de unidad, un sentido de visión de Estado, va a dar a Chile estabilidad y cohesión social para las próximas décadas. Y eso es importante para inversionistas de largo plazo que están presentes en Chile y con los cuales hemos estado reuniéndonos con el ministro de Economía, Lucas Palacios, en estos últimos días, tanto como lo dices en Canadá como en Estados Unidos. Un dato importante, subsecretario Yáñez, es que el 57% del Producto Interno de Chile depende precisamente del comercio. Según datos del mismo gobierno, 1.2 millones de empleos dependen de empresas que exportan. 40.000 empresas realizan operaciones de comercio exterior en Chile. El país ciertamente necesita crecimiento, inversiones, pero también mejor distribución.
Y esta es una pregunta que me encanta hacerle a los políticos y funcionarios públicos. ¿Qué faltó explicar? ¿Qué autocrítica se hace a la hora justamente de hacer que el inversionista entienda que esta crisis, que no ha terminado, digamos, va encontrando acuerdos, pero quizás faltó explicar algo más en este viaje, subsecretario? ¿Qué sería eso? Bueno, la verdad es que más allá, la falta de alguna manera de conexión, como muchos de nosotros también lo hemos dicho respecto de las élites, digamos, de las clases dirigentes en distintos países y la ciudadanía, es algo que estamos tomando muy seriamente para poder responder a las expectativas de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que los inversionistas extranjeros o los sectores de opinión fuera de Chile miran y siguen con mucha atención. Valoran que los políticos sean capaces de ponerse de acuerdo en Chile, que lleguen a resultados. Hemos visto muchos acuerdos siendo aprobados en el Congreso en estos últimos días y muchas cosas buenas también han ocurrido. Por supuesto que hubo un tema y existe un tema, pero que ha ido decreciendo sustantivamente en los últimos días con el orden público en Chile, pero también el gobierno. El presidente Piñera quería enfrentar esta situación con mucha transparencia y es por eso que el mismo presidente Piñera fue quien invitó a la alta comisionada de Derechos Humanos a enviar una misión a Chile, a Human Rights Watch, y esos informes hoy día los estamos mirando con mucha atención. Es la hora de tomar conclusiones, avanzar, construir y seguir sentando las bases de un país que respeta el Estado de Derecho y que lo único que busca es ser más inclusivo, repartir mejor su riqueza, pero tenemos muy claro que esa riqueza también hay que producirla, hay que generarla y tenemos que también entregar las condiciones para que nuestra economía también florezca en ese contexto. Una ecuación difícil de lograr y, por supuesto, de acuerdo, el tema del orden público es un gran tema para los inversionistas y también para la ciudadanía en Chile. Le agradezco muchísimo al secretario Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Hasta pronto. Cuando regresemos a CNN Dinero, la economía de Estados Unidos pasa por un muy buen momento. Además, la reforma tributaria aprobada por la administración del presidente Donald Trump ha hecho que las grandes empresas tengan una gran liquidez. Pero se están usando esos recursos precisamente para invertirlos en innovación. Lo vamos a conversar con Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, al regresar aquí a CNN Dinero. La economía de Estados Unidos pasa por un muy buen momento. Además, la reforma tributaria aprobada por la administración del presidente Donald Trump ha hecho que las grandes empresas tengan aún más liquidez. Pero ¿se están usando estos recursos para invertirlos en innovación? Lo conversamos. Vamos de inmediato con Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Profesor, siempre es un gusto saludarle. ¿Por qué en Estados Unidos no hay una inversión radical en momentos en que hay tanta liquidez? Sí, exactamente, José Manuel. La innovación radical se da muy poco porque desafortunadamente tenemos un retraso de unos 50 años en investigación básica. Tú sabes que en los 60s y en los 70s se invertía aproximadamente un 2.3% del GDP en investigación teórica, investigación básica, que es la que yo le llamo las cosas que no sabemos. Y nosotros tenemos 50 años desafortunadamente de que la inversión ha ido bajando muchísimo. Hoy estamos en unos números de 0.7, José Manuel, y la nueva administración quiere bajarlo todavía un 48% más al 2028. Entonces eso es muy preocupante porque entonces la investigación aplicada, que es la única que se hace el día de hoy, es como una lavadora. Es lo mismo, hacerlo más barato, más eficiente, con mayor rendimiento, mejoras en los procesos, pero realmente innovaciones radicales, José Manuel, hay muy poco el día de hoy, desafortunadamente, y por lo tanto los millennials y los de generación Z no ven eso, ven simplemente que el iPhone tiene a lo mejor una pantalla diferente o que a lo mejor tiene reconocimiento de cara, pero algo totalmente radical, tristemente, es una expresión que en los negocios ya prácticamente no se usa. Se habla de innovación simplemente incremental o modular o arquitectural, pero la realidad es que la radical, que es la que nos pasa a siguientes estadios de la tecnología, no existe porque ha sido cada vez más bajo. Y en ese contexto lo triste es que las empresas no le están pagando a un grupo de gente talentosa para que se siente solamente a hacer algo, que es pensar. Profesor, ¿cuáles son los temas que deben estar en la agenda de la innovación? Y básicamente, ¿qué rol
tiene justamente la ciencia nueva en ese contexto? Mira, dijiste una cosa muy interesante, José Manuel. De alguna manera hiciste una emulación de lo que fue en el pasado el Renacimiento. En el siglo XV la gente se le pagaba, como tú dijiste, por pensar. Lorenzo el Magnífico le pagó por pensar a un cierto número de gentes en una cierta ciudad en un mismo tiempo, y por lo tanto tuvimos el éxito del Renacimiento, tuvimos el arte, la ciencia, y es gente que convivió en los mismos años, en los mismos días, en la misma ciudad, y inventaron cosas porque se les pagaba por pensar. Eso existe, desafortunadamente no existe el día de hoy. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para que eso cambiara? Bueno, definitivamente tenemos que pagar a la gente por pensar. Tú recordarás que Steve Jobs invirtió $150 millones, imagínate. Es realmente muy poco si lo comparamos con lo que se ha invertido en la compra de algunas adquisiciones de compañías digitales. Pero $150 millones para inventar el iPhone. Imagínate, el producto más exitoso en la historia de la humanidad, que ha generado riqueza, que ha producido compañías, porque todo lo que hacemos el día de hoy son apps para la plataforma del iPhone, costó $150 millones. Se le pagó a la gente por pensar y lo lograron. Entonces, ahora lo que las compañías tienen que hacer el día de hoy es aprovechar lo que dijiste en la introducción, José Manuel, de que las compañías tienen mucho liquidez ahora para invertirlo. El hecho que tengan liquidez ahora, José Manuel, aparte de una cuestión tributaria, es porque no tienen creatividad y no saben en qué invertirlo. Por lo tanto, hacen solamente las cosas baratas. Tú sabes que low cost, que es lo que impera el día de hoy, no es otra cosa que hacer barato el pasado. El día de hoy no se piensa en el futuro, no se inventa en el futuro, y la manera de hacerlo es realmente invertir en pensar. Tú sabes que los chinos tienen 5 veces eso de lo que se hace en Estados Unidos el día de hoy como porcentaje del GDP. O sea, los chinos sí están en esa idea y en esa tendencia de invertir en ciencia básica, y Estados Unidos, desafortunadamente, los números son bastante claros. Estamos hablando de una quinta parte de lo que se invertía en los 60s y en los 70s, es decir, tenemos 50 años de retraso. Creo que Huawei, con todo lo demonizado que pueda estar por el presidente Trump, es un buen ejemplo quizá de eso. Ahora bien, profesor, vamos a América Latina. Entiendo que como región producimos materias primas baratas sin un valor que podría hallarse de la mano de la innovación. Y en ese contexto, ¿cuál es el paradigma que entonces América Latina tiene que cambiar? Excelente pregunta, Juan Manuel. Mira, es bien interesante. El Tratado de Libre Comercio que se va a firmar ahora con Estados Unidos y con Canadá nos invita tristemente a la misma historia de siempre: utilizar como patio de atrás a América Latina, principalmente a México, utilizar la maquila como el ensamble barato. Ya se están quejando muchos grupos empresariales y más bien de trabajadores en Estados Unidos porque el Tratado de Libre Comercio trae otra vez llevarse trabajos a México. Y por supuesto que esa idea de la maquiladora de hacer las cosas baratas, de importar el conocimiento para hacerlo barato, no es la idea. La idea, yo creo que es mucho más importante e inteligente, José Manuel, es identificar aquellos elementos que son commodities el día de hoy en la región y tratar de aumentar el valor. Tú sabes, Nueva Zelanda identificó las vacas como el commodity que tenían ahí más interesante, y hoy vende las vacas más caras del mundo en leche, en mantequilla, en boutiques de quesos, y obviamente lo hizo importando el conocimiento de la Universidad de California. Hizo un programa muy interesante durante varias décadas. Hoy tienen un grado interesantísimo de biotecnología en Nueva Zelanda, y por lo tanto, sin hacer un iPhone, tienen ahora un nivel de ingreso per cápita muy similar al americano. Entonces es un país que la verdad es que lo ha hecho muy bien. En América Latina deberíamos hacer lo mismo. Un ejemplo muy claro es Chile. Chile, el principal producto que vende, como tú sabes, es el cobre. Desafortunadamente lo vende muy barato. Y hay habido esfuerzos en las décadas pasadas en Chile de cómo hacer el cobre más valioso. Y hay gente en empresas como Codelco que ha encontrado que el cobre es antibacterial y por lo tanto tiene aplicaciones que pueden venderse a un valor más alto. Y tienen un hospital en Calama, por ejemplo, que tiene ya una unidad de cuidado intensivo de todo cobre. Imagínate, todo lo que tocamos se convierte en bacterias. Entonces, imagínate que pudiéramos tener de cobre eso. Y te puedes imaginar el impacto en la economía chilena. Ahorita que están sufriendo tanto con esa desigualdad, sería maravilloso para todos. Colombia es otro ejemplo interesante. Colombia vende el 99.8% del grano de café a $2 la libra. Solamente el 0.2% se va a Juan Valdez, que lo hace hasta el final, y por lo tanto, en lugar de vender $2 la libra, vende 5 o 6 dólares el café. El número es muy fácil: 70 tazas de café por cada libra, 3 veces el precio de la taza de Juan Valdez en función del café de grano, 210 veces tendrías más de ingreso y todo se fuera hacia el último consumidor. Me voy a Ecuador. Ecuador tiene el mejor cacao del mundo. Bueno, los venezolanos dicen que lo tienen ellos, pero siempre hay una pelea ahí. Pero imagínate, el cacao lo venden muy barato, Suiza lo convierte en chocolates y rega con nosotros ya bastante caro. Entonces, hay demasiados elementos muy importantes en América Latina que lo que tienen que hacer es identificar ese vantage point, como yo le llamo, José Manuel, y cómo hacerlo más valioso. Ahora, si tú no tienes el conocimiento para hacerlo valioso, bueno, entonces la inversión extranjera directa vendría, pero para hacer más alto el valor de lo que tú vendes.
no para utilizar la mano Y eso de obra precisamente le iba a preguntar, que... profesor. Sí, justamente iba a eso, hay un tema también de recursos, porque usted hablaba al principio de, bueno, ¿cómo es posible tener inversión, digamos, innovación radical? Pero ¿cómo se logra esta innovación radical si en América Latina muchas veces nos quejamos de que no tenemos los recursos necesarios para, para que exista gente que se siente a pensar a cambio, digamos, de nada, ¿no? Mira, yo creo que es el cambio de paradigma. Hoy que las empresas tienen más efectivo, José Manuel, como bien lo dijiste en la introducción, mira, un ejemplo de John Deere es una maravilla. Tuve la fortuna que fue mi primer trabajo, yo pensaba que el mundo era así. Una de cada 4 personas en John Deere le pagan por pensar. Inclusive el área donde yo estaba se llamaba la fábrica del futuro. Entonces, imagina, 25% de la gente de John Deere le pagan por pensar en el futuro. Hoy por hoy es la única empresa después de 200 años que sigue siendo la número 1 en lo que hace. Y lo hace porque paga por pensar. Entonces, en América Latina tenemos que cambiar el paradigma de que tenemos que tener la gente exacta en los procesos y más bien tener gente que le paguemos por pensar. Porque cuando tenemos la gente exacta, lo que estamos haciendo es hacer barato el pasado y no estamos pensando en el futuro. Alejandro Ruelas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, gracias por estar esta noche en el programa. Bueno, ¿y por qué resucitan marcas como Toys R Us y Gymboree? A veces dar una nueva vida a una marca que había desaparecido es un buen modo de sacar provecho a la nostalgia, a la emoción pasada que tienen los clientes respecto de ella. Marcas zombie fueron arrojadas al cementerio corporativo tan solo para ser luego resucitadas. Piense en Toys R Us. La icónica tienda de juguetes dejó de funcionar en Estados Unidos en 2018, donde cerró más de 700 tiendas. El dueño de los activos sobrantes decidió rescatarla de la papelera de la historia corporativa y ahora Toys R Us está de regreso. Sí, es más pequeña. Abrió solo 2 locales en Estados Unidos por el momento y Target se está encargando de sus pedidos en línea, pero ya vuelve a estar entre nosotros. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué estas marcas regresan de la muerte? Porque hay valor en la nostalgia que despiertan. Solemos tener una conexión emocional con las marcas que usamos. Quizás uno recuerda haber comprado en esa tienda o usar esa ropa o conducir ese auto. Las empresas y los inversores lo saben. Es por eso que The Children's Place ha incorporado a Gymboree como una tienda dentro de sus propios locales. Esta es la razón por la que Circuit City, Fao Schwartz y American Apparel están volviendo de entre los muertos y otras empresas compran sus activos con el fin de resucitarlas. Por supuesto, no hay garantía de que estas marcas zombie funcionen. Recuerde que esas empresas ya quebraron una vez por alguna razón. El regreso suele tener éxito cuando hay grandes cambios en el modelo empresarial, como en el nuevo Toys R Us. Las tiendas serán más pequeñas, más interactivas, más como una plaza de juegos. Ya no habrá filas de estanterías atiborradas de juguetes. Esencialmente es una renovación total, una segunda oportunidad de atraer a toda una nueva generación. Entonces, no lamentemos la muerte de las marcas, porque tienen grandes probabilidades de cobrar vida una vez más. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Starliner no podrá concluir con éxito su primera misión no tripulada. Estaba previsto que este viernes la nave volara hasta la Estación Espacial Internacional, pero por un desperfecto durante la inserción orbital, perdió el rumbo establecido. Ahora los expertos de la NASA y de Boeing trabajan con traerla de vuelta a la Tierra, pero aún investigan la razón del desperfecto. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, aclaró que si la nave hubiese tenido tripulación, hubiese estado perfectamente a salvo. Las probabilidades de que un barco choque contra otro en la inmensidad del mar son bastante lejanas. Sin embargo, este viernes, 2 cruceros de la línea Carnival cayeron en el inusual rango. El Carnival Glory colisionó con el Carnival Legend en el puerto de la isla de Cozumel, en México. Del incidente, solo una persona resultó levemente lesionada y testigos aseguraron de que no habían sentido el impacto. La línea naviera emitió un comunicado en el que asegura que seguirán su itinerario original. Rostros falsos de personas que no existen están siendo utilizados para crear cuentas de Facebook en un intento de engañar a los usuarios y a los sistemas de la compañía, según advirtieron este viernes.
Las cuentas, que ya fueron eliminadas, formaban parte de una campaña que apoyaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que iban en contra del gobierno chino. Según los investigadores, las caras de estas personas fueron creadas a través de inteligencia artificial. Ahora resulta que hasta las máquinas pueden tener sesgos racistas. En un estudio publicado este jueves por el Instituto de Estándar y Tecnología de Estados Unidos, se reveló que cerca de 200 algoritmos habían arrojado información inexacta sobre personas asiáticas, negras e indígenas estadounidenses, 100 veces más que los resultados relacionados con personas blancas. La publicación del documento enciende las alarmas sobre el uso de esta tecnología para la vigilancia en aeropuertos, frontera y policía. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. CNN presenta DocuFilm. ¿Quién gana hoy? La empresa Care.com. ¿Por qué? La adquiere IAZ. ¿Qué es lo que pasa? IAZ o Interactive Corporation compra negocios a nivel de startup o emprendimiento, usualmente compañías mediáticas o basadas en el comercio en línea para desarrollarlas antes de eventualmente expandirlas. IAZ trabajó con compañías como el servicio de citas en línea Match.com y la compañía de viajes Expedia. IAZ dijo este viernes que había acordado comprar Care.com, una compañía que ayuda a las personas a encontrar niñeras, amas de casa y cuidadores para personas mayores y mascotas por $500 millones. Care.com tiene casi 375.000 usuarios y la compañía afirma que en los Estados Unidos el mercado altamente fragmentado para el cuidado familiar vale, para que usted tenga una idea, unos $300.000 millones. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Care.com aumentaron casi un 14%, mientras que las acciones de IAZ subieron un 3%. Y porque acaba de ser adquirida por IAZ y se vislumbra como un modelo de negocio redituable, Care.com se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los empleados de la compañía metalúrgica US Steel. ¿Por qué? Está cerrando una de sus fábricas de acero. Inicialmente, los aranceles del presidente de los Estados Unidos de un 25% sobre la mayoría de las importaciones de acero tuvieron un impacto positivo sobre la industria siderúrgica al elevar los precios de los productos, pero el impulso no duró y los problemas regresaron a la industria. ¿Qué es lo que pasa? En octubre, US Steel reportó su primera pérdida desde que se impusieron los aranceles. Además, ahora la compañía ha pronosticado pérdidas para el cuarto trimestre también. Para revertir las pérdidas operativas, US Steel está cerrando una fábrica cerca de Detroit. Se perderán, para que usted tenga una cifra más o menos de esto, unos 1.500 empleos, según dijo la compañía. La empresa de acero ya había anunciado un despido temporal de unos 200 trabajadores en la planta a principios de este año. ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, fíjese, las acciones cayeron más de un 10% durante todo el día de hoy. ¿Y por qué está cerrando su fábrica de Detroit y despidiendo alrededor de 1.500 empleados? US Steel se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Es una nueva tendencia en la que su valor supera la de una vivienda común. También se destaca por la exclusividad de los vehículos que se estacionan. Se trata de las cocheras de lujo. Véalas en el siguiente reportaje, aquí en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Cuando ingresa a esta cochera, al ingresar desde la calle, los pisos son de mármol y aquí puede colocar 10 automóviles si lo desea. Obviamente tiene una plataforma giratoria y lo mejor que tiene la casa son 3 proyectores que unimos para crear una pantalla de casi 25 metros de ancho en calidad 8K. It's my collection. No offense. No, you know what? I think. Oh my gosh! 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 Si quiere tener una fiesta, esto se transforma en un club nocturno. El audio en esta sala es espectacular. Tiene 32 parlantes y 8 parlantes graves. Si mira hacia aquí, está mirando a través de un vidrio ignífugo de unos $250,000, que le permite interactuar con una sala y un bar que construimos al lado de la cochera.
Así llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Feliz fin de semana. Hasta pronto.